primero que todo, decirles que en estos días que quedan de fin de año, les spoileo que vamos a tener una subida, un rebote en el mercado de criptomonedas liderado por Bitcoin y Ethereum. Y ahora les voy a explicar por qué. Bien, como bien sabes, venimos de una caída desde los máximos el 6 de octubre de este año, en los 126.000. Ahora bien, ¿qué hemos hecho después de esa caída que acabó el 22 de noviembre? Hace más de un mes, hace poquito más de un mes. Hemos hecho un rango, ¿ok? Hemos consolidado la ruptura, esa caída, esa pérdida del soporte de la línea de tendencia que teníamos. La hemos consolidado en forma de un rango, específicamente en forma de un canal ascendente, que se los voy a mostrar, que este canal es de continuación bajista. Y ahora lo van a ver. Miren aquí les tengo dibujado el canal ascendente, que es de continuación bajista, pues viene después de una caída, rango en forma de canal ascendente, en forma de rebote hacia arriba. ¿Hasta dónde? Bien, ¿hasta dónde va a ser este rebote? Pues hasta aproximadamente los 96.000 a 96.500 dólares en Bitcoin. Como ven, ahora estamos en los 87.400 dólares. Este rebote va a ser hasta los 96.000 o 96.500. ¿Ok? Ese rebote debería de ocurrir entre finales de esta semana, es decir, finales de esta semana y la próxima semana, es decir, desde ahora hasta la primera semana de enero vamos a tener esta subida hasta el 4, 5, 6 de enero. Si quieren ser más específicos, les adelanto que este rebote va a ser hasta aproximadamente los 96.800 a 96.900 dólares, es decir, prácticamente los 97.000. Allí, cuando estemos en los 97.000, en los primeros días de enero, todo lo que tengan, pásenlo a stablecoin, ¿ok? A USDC o USDT, porque viene desde ahí una caída hasta los 70.000, ¿ok? Repito, viene subida una semana, o es decir, esta semana y la que viene, hasta los 97.000. Cuando estemos cerca de los 97.000, entre 96.500 o 600 y 97.000, cuando estemos ahí, ese día de la semana que viene o a final de la semana que viene, todo lo que tengan, pásenlo a una moneda estable, porque viene una caída a los 70.000 en la primer quincena de enero, seguramente en la primer quincena, es decir, un par de semanas cayendo fuerte, ¿ok? Cayendo fuerte, que ahora se los voy a mostrar, se los voy, por decirlo así, a convalidar, mostrándoles los gráficos de temporalidad mayor, es decir, porque yo creo que va a pasar esto, mostrándoles el gráfico mensual y el semanal de Bitcoin. Como podemos ver, estamos en el gráfico mensual de Bitcoin y, spoiler, está a punto de ocurrir el llamado cruce de la muerte, el cruce de las medias móviles, en este caso de corto plazo con la de medio plazo, ¿ok? Las EMAs están cruzándose, mírenlo ahí, la roja o la rosada, mejor dicho, y la azul están cruzándose. Es decir, que cuando inicie enero, ese cruce se va a dar, a convalidar, va a ser efectivo. Y en otras ocasiones, en gráfico mensual, cuando esto ha ocurrido, luego de ocurrir el cruce, en ese mes ha habido un mínimo importante. Y no solo eso, estamos en el mismo punto, si se fijan, con respecto a la media de 20 periodos mensuales, en este caso, que es la amarilla, que la ven ahí abajo, casi cerca del mínimo de noviembre y de diciembre, un poquito más arriba, esa amarilla, funciona como soporte inicialmente cuando la tocamos. Por eso ven que en noviembre y diciembre no hemos perdido los 80.000. Pero con el cruce que tenemos a punto de darse el 1 de enero, es decir, el cruce de medias móviles que está ocurriendo, se está dando desde que empezó diciembre y se va a terminar en enero. Esto nos va a llevar, es un cruce bajista, puesto que la media de corto plazo, que es en este caso la media de 5 meses, va a intersectar la de 10, es decir, la de 5 periodos va a intersectar la de 10 periodos mensuales
a la baja. Igual les comento que el cruce alcista de las medias móviles ocurre cuando es al revés, cuando la de medio plazo intersecta a la de corto plazo al alza. Es decir, que lo inverso de lo que está pasando ahora es lo que debería de pasar para que subiéramos. Y como está pasando esto, vamos a tener una caída ¿hasta dónde? Hasta los 70.000, perforando el soporte seguramente de los 74.000 y testeando los anteriores máximos históricos del 2021 en casi los 70.000, ¿ok? El que fueron 69, pero bueno, entre 70 y 71.000 debemos caer en enero. Esto es para Bitcoin, ¿ok? Así que Ethereum, sin lugar a dudas, va a seguramente perder los 2.500. Va a acercarse a los 2.500 y los va a perder temporalmente, ¿ok? Y dato de color. Estamos en gráfico semanal formando un patrón también de continuación bajista, igual que en el diario. Si se fijan en este gráfico semanal que les estoy mostrando de Bitcoin, si se fijan, estamos formando un canal ascendente en el precio, donde los mínimos son ligeramente crecientes, pero los máximos ninguno ha superado a los 97.000, que es el máximo de la semana en la cual caímos a los 80.000. Es decir, que estamos bajo la presión bajista del máximo de la semana que nos llevó a 80.000, ¿ok? Y lo que va a pasar en términos de liquidez es que vamos a ir a sacar la liquidez a ese máximo para seguir cayendo en gráfico semanal. Es decir, la semana que viene seguramente estemos en los 96.500, 97.000 o 96.800, que es el máximo, y ahí vamos a tener ese retroceso. Ahora bien, ¿qué esperar para después de esto? Bien, después de esta caída a los 70.000 o 71.000, podemos esperar que tengamos un rebote hasta los probablemente 102.000 como mínimo, 102.000, y como mucho los 110.000. Es decir, que podemos esperar desde los 70, 71, 72.000 una subida primero a los 88.000 y luego una subida a los 102.000. Queda un poco más lejos los 110.000, es cierto, pero spoiler, si vamos a los 110.000 en gráfico semanal de Bitcoin, estaremos formando el patrón que se conoce como hombro, cabeza, hombro. Miren aquí a la izquierda mío, aquí se los voy a marcar, miren aquí en los 109.588, el 19 de enero del 2025, ese máximo sería el hombro. 126.000 en octubre, en la primera semana, sería la cabeza. Y en enero, mejor dicho, entre febrero y marzo, puesto que en enero vamos a hacer el mínimo en 70.000 y vamos a rebotar en la segunda quincena, seguramente en marzo estemos mínimo en los 102.000 y máximo en los 110.000. Pero si vamos a los 110.000, estaríamos completando el patrón de hombro, cabeza, hombro, que nos llevaría directamente hasta, es decir, a partir de abril, ya después de que esté acabando marzo, después de que llegue la segunda quincena de marzo, nos llevaría hasta los 45.000. ¿Ok? Los $45.000 en Bitcoin. Y como mucho, espero los 42.000. ¿Ok? Es decir, entre 45 y 42.000 dólares. ¿Cuándo? Entre los meses de, básicamente, de mayo y junio del 2026. Es decir, que tendremos enero el mínimo en 70.000 o 71, 72.000. Mínimo sobre los 70.000 o cerca de los 70.000. Rebote entre la segunda quincena de enero, febrero, y la primera quincena de marzo, tal como pasó en este mismo periodo del año 2022. ¿Ok? Mírenlo acá. Observen. Hicimos un mínimo aquí el 16 de enero. Del 16 al 20 de enero
Hicimos el mínimo en los 33.000 en ese momento, los 33.000. Espero lo mismo para este mes de enero. Entre el 10 y el 20 vamos a hacer mínimo en los 70.000. Subida desde ahí todo febrero, primera quincena de marzo, y ahí cuando estemos en los 110.000, como mucho, que se completaría el patrón que les comenté, de hombro, cabeza, hombro, que es de cambio de tendencia, de reversión. Ojo, en largo plazo estamos alcistas, pero en medio plazo, es decir, primer semestre de 2026 va a ser bajista. ¿Cuál es el mejor momento para salirse del mercado? Básicamente, ¿cuál es el mejor momento? Pues cuando Bitcoin esté o en los 97.000 ahora, a inicios de enero, o en los 110.000 en marzo, o en las primeras semanas de marzo de este 2026. Cuando estemos en los 110, 111.000, ¿ok? Así que mi gente, ¿qué podemos esperar entonces de la XS? Podemos esperar de la XS ahora una subida hasta los 0.96, 0.97 dólares entre esta semana y la otra. De ahí una caída a los 0.75 o como mucho 0.70 dólares. Ok. En el caso del SLP podemos esperar un rebote ahora hacia los 9 o 10 céntimos aproximadamente y luego volver a caer retestear los 7 céntimos. Ok. En el caso de RON podemos esperar ahora una subida hasta los 17, 18 centavos de dólar. Luego una caída hasta seguramente los 12 o 11 centavos de dólar entre básicamente los primeros días de enero, ¿ok? En esos primeros días de esos primeros 10, 15, 20 días de enero. Ok, mi gente. Y Ethereum ya se los comenté. Caída hasta aproximadamente 2.500, 2.400 dólares. 2.400 aproximadamente. Y luego una subida a probablemente los 4.000 dólares o 3.900, ¿ok? En el mes de marzo, por supuesto, convergiendo con la subida de Bitcoin. Solo decirles que el mínimo de este ciclo para Bitcoin lo podremos tener entre junio o julio del año que viene, del 2026, y septiembre o inicios de octubre del 2026. Así que por esa fecha estaremos viendo los 42.000 en Bitcoin aproximadamente, ¿ok? O retesteándolo para desde ahí empezar a despegar y empezar a subir de nuevo a partir de octubre, inicio de noviembre del 2026. Así que sin más, mi gente, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.